En esta ocasión nos toca hablar de otro asesino serial, pero no de cualquiera, sino del primer asesino serial de los Estados Unidos. Es nada más y nada menos que la historia de Henry Holmes y el Hotel de los Horrores. Acompáñenme a escuchar su historia. Nació bajo el nombre de Herman Webster Mudgett en Gilmanton, New Hampshire, el 16 de mayo de 1861. Hace un siglo y medio, en aquel entonces, Gilmanton era menos que un barrio. Apenas el día de hoy, roza las 4000 almas. De su madre se sabe que era una férrea puritana, acaso por influjo de los padres peregrinos que en 1620 desembarcaron en Mayflower. De su padre hay menos certeza, una versión no juzga de abusivo y otra de un simple don nadie. En 1878, a los 17 años, se casó con Clara Lovering, con la cual tendría un hijo 2 años más tarde. A los 18 años, Holmes entró en la Universidad de Vermont, Burlington, la cual no cumplió sus expectativas, provocando que la abandonase tras un año. Entre 1882 y 1884, asistió a la Universidad de Michigan, donde estudió medicina quirúrgica. Durante su etapa universitaria, Holmes demostró un obsesivo interés por las clases de anatomía, donde se diseccionaban cadáveres. Personas cercanas a Holmes aseguran que éste era violento con su esposa Clara. Tras licenciarse en la Universidad de Michigan, Holmes abandonó a Clara e inició una relación con una joven y atractiva viuda propietaria de varios hoteles. Cuando la hubo arruinado, Holmes huyó a Nueva York, donde trabajó como médico durante un año. Tras mudarse a Moores Fork, Nueva York, se extendió el rumor de que Holmes había sido visto con un niño, que posteriormente desapareció. Holmes se defendió de los rumores asegurando que el niño se había vuelto a su hogar en Massachusetts. A pesar de las acusaciones, no se produjo ninguna investigación oficial al respecto. Posteriormente, Holmes viajó a Filadelfia, donde consiguió un trabajo como encargado del hospital de Norristown State, pero dimitió a los pocos días. Tras esto, empezó a trabajar en una farmacia, pero durante el periodo en el que estuvo ahí, un niño falleció tras haber consumido una medicina adquirida en la farmacia. Holmes negó haber estado implicado con el caso y abandonó la ciudad. En el año de 1885, se trasladó a Chicago, donde su modus operandi no cambió. Siguiendo con su papel de seductor, logró que la joven millonaria Myrta Belknap cayera en sus redes. En esa época, adoptó por primera vez el nombre por el cual sería trágicamente conocido: Henry Howard Holmes, un guiño al detective creado por Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes, que por aquella época se estaba haciendo muy famoso. El sueño de Holmes era construir un gran hotel y quería aprovechar la celebración de la Exposición Universal de Chicago en 1893 para invertir todo el dinero estafado en la compra de un solar junto a la farmacia de la difunta señora Holden. De este modo, la inauguración coincidiría con la visita de miles de turistas, sobre todo mujeres pudientes y solas. En 1890 se iniciaron las obras del establecimiento, un edificio con aspecto medieval y que muchos dijeron que parecía una fortaleza tenebrosa. Para la construcción, Holmes contrataba y despedía a empresas rápidamente y constantemente, y nunca llegó a pagarles. Este engaño sirvió para que Holmes fuese el único que conociera los verdaderos planos del futuro hotel, que fue inaugurado el 1 de mayo de 1893. El edificio tenía 3 plantas, más de 60 habitaciones, un sótano y 51 puertas. La planta baja estaba ocupada por negocios que le daban una apariencia de normalidad. Sin embargo, el sótano y los pisos superiores eran otra cosa. Aparte de colocar cientos de trampas, escaleras ciegas que no llevaban a ningún sitio, dormitorios secretos, cuartos sin ventanas, puertas correderas, laberintos y pasillos ocultos, Holmes había hecho instalar decenas de mirillas en las paredes, desde donde podía observar a escondidas el sufrimiento de sus prisioneros. Para controlar todos sus movimientos, Holmes se valió de una instalación eléctrica ubicada bajo el parque del suelo que detectaba todos y cada uno de los movimientos y sabía, en todo momento, dónde se encontraban sus potenciales víctimas. Así, sin saberlo, la vida de los clientes del hotel estaba enteramente en manos de un sádico y perverso asesino. Holmes podía acabar con sus vidas cuando quisiera,
Le resultaba muy fácil. Con solo abrir las espitas de gas, podía asfixiar a los ocupantes de varias habitaciones a la vez. Otras estancias tenían sopletes ocultos en las paredes tras unas planchas de hierro. Un montacargas y 2 toboganes servían para trasladar los cadáveres a una bodega donde eran disueltos en ácido sulfúrico, reducidos a polvo en un incinerador o sumergidos en cubas llenas de cal viva. Holmes también torturaba a sus víctimas antes de acabar con su vida. A veces las colgaba de los brazos y las bajaba lentamente hasta un pozo lleno de ácido, o las encadenaba a una prensa rotatoria que poco a poco trituraba sus huesos. Incluso practicaba autopsias sobre cuerpos vivos. Una de sus famosas habitaciones era la llamada el calabozo. Tras la clausura de la Exposición Universal, los beneficios de Holmes descendieron considerablemente. Entonces, tuvo la brillante idea de incendiar el piso superior del hotel para así poder cobrar el seguro, que ascendía a $60,000 en aquel entonces. Pero para su desgracia, fue descubierto y tuvo que huir a Texas, donde siguió con sus estafas hasta que finalmente fue detenido. Fue enviado a la cárcel por primera vez. Durante su corta estancia en la cárcel, Holmes conoció a Marion Hunchpet, al cual prometió $500 a cambio de que le proporcionara el nombre de un abogado en el que pudiera confiar, para poder estafar a una compañía de seguros financieros fingiendo su muerte. La compañía de seguros sospechó de que se trataba de un fraude y se negó a pagar. Ante esta situación, Holmes decidió organizar un plan similar, pero esta vez fingiendo la muerte de su mano derecha, Piticel. Piticel accedió a fingir su muerte con el fin de que su esposa cobrase $10,000 de su seguro de vida. El plan consistía en que Piticel se hiciera pasar por otra persona, para después ser asesinado y desfigurado en una explosión de un laboratorio. Holmes debía encontrar un cadáver adecuado para sustituir a Piticel, pero en lugar de hacerlo, asesinó a Piticel tras dejarlo inconsciente y prender a su cuerpo. Tras el asesinato, Holmes se encargó de cobrar el seguro de vida de Piticel, manipulando a su esposa para que 3 de sus 5 hijos pasaran a su custodia. Holmes y los 3 niños viajaron por los Estados Unidos hasta llegar a Canadá. De manera paralela, llevó a la esposa de Piticel y a sus otros 2 hijos a otro lugar, mintiéndoles sobre el paradero de su marido. Más adelante, Holmes confesaría el asesinato de la esposa de Piticel y sus 2 hijas, a las cuales encerró en un camión, asfixió, conectando una manguera a una tubería de gas. Enterró sus cuerpos desnudos en el sótano de su casa en Toronto. Cuando todo hacía suponer que el criminal se saldría con la suya, el antiguo compañero de celda llamado Hedgepeth lo denunció a la policía por otro desfalco a una compañía de seguros. Si recuerdan, Holmes le debía los $500 de un antiguo trabajo, y como sabía que nunca le iba a cobrar, lo traicionó. Cuando las autoridades empezaron a investigar, se dieron cuenta de que Holmes no solamente había cambiado de identidad, sino que también había cometido infinidad de fraudes y asesinatos. Estos empezaron a salir a la luz cuando se descubrió el gran número de desaparecidos que hubo en Chicago, mientras el Hotel de los Horrores estuvo activo. Los investigadores se quedaron horrorizados al hallar cientos de restos humanos en su interior. La policía contabilizó un total de 200 muertos, mientras que Holmes solo reconoció 27 durante los interrogatorios a los que fue sometido. El juicio de Holmes, en octubre de 1895, duró 6 días. El acusado rehusó ser defendido y se convirtió en su propio abogado, pero su testimonio, alegatos y artimañas no le sirvieron de nada. El 7 de mayo de 1896 fue condenado a morir en la horca. Instantes antes de su ejecución, Holmes se mofó de todos los ahí presentes diciendo: «Nací con el diablo junto a mi cama y siempre estuvo conmigo». Su muerte fue lenta y agónica, tras estar colgando durante 15 minutos en una soga. Para evitar la mutilación post-mortem o que su cuerpo fuera robado, Holmes había pedido ser enterrado en un ataúd lleno de cemento. Aún así, la muerte del primer asesino en serie de Estados Unidos no está exenta de leyenda. Antes de morir, Holmes lanzó una maldición contra todos aquellos que en un momento se cruzaron en su vida. Aunque recientes investigaciones sugieren que el criminal pudo, con la ayuda de algún cómplice, escapar y morir muchos años después, en Paraguay, bajo una falsa identidad. Pero la leyenda de la maldición se vio alimentada 2 semanas después de su ejecución, por algunas muertes misteriosas.
como la de uno de los testigos clave en el juicio que cayó enfermo a causa de una septicemia muriendo poco después. Otros testigos enfermaron y murieron días más tarde e incluso uno de los guardias de la prisión donde estuvo encarcelado se suicidó. Asimismo, y de forma inexplicable, una de las oficinas encargadas de investigar para la aseguradora a la que Holmes defraudó se incendió por completo. Sin embargo, para todos aquellos que llegaron a este punto del video, les tengo un final bastante interesante. Para muchos investigadores e historiadores modernos, la figura de H. H. Holmes presenta un gran parecido con la de otro asesino muy famoso de la época. ¿Y si en realidad estuviésemos hablando de Jack el Destripador? Jeff Mudgett, tataranieto de Holmes, así lo asegura. Su afirmación se basa en una investigación que llevó a cabo junto a la ex analista del FBI, Amaryllis Fox. Según dicha investigación, ambos personajes en realidad serían el mismo hombre. Su afirmación se basa en los diarios personales que Mudgett heredó de Holmes y en unos textos en los que, al parecer, el asesino detalla su participación en el asesinato y mutilación de varias prostitutas en Londres. La investigación sugiere que el médico criminal habría viajado hasta Reino Unido, un dato hasta ahora desconocido y que podría cambiar lo que hoy sabemos sobre estos dos terroríficos asesinos en serie. Esto nunca se los he pedido, pero pueden dejar sus teorías aquí en los comentarios. Espero que este caso les haya gustado y al final los haya sorprendido. Y como siempre, agradeciendo a los que se quedan hasta el final, no olviden compartir el video por favor, dar like y suscribirse al canal, eso me ayudaría demasiado. Yo fui su tío Shoki. Nos escuchamos en el siguiente video.